Rápidamente, sin más preámbulo, vámonos rápido a la palabra para sacar el tema de hoy. Y va a ser en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y dice así la Sagrada Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana pedimos que nos instruya, nos ilumine, nos enseñe, nos capacite, abre nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir esta palabra poderosa en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes una ilustración que yo creo que encaja con el mensaje de hoy. Y se trata nada más ni nada menos que de un saltamontes que se encuentra con una oruga. ¿A dónde vas?, le pregunta el saltamonte a la oruga. Sin dejar de arrastrarse, la oruga contestó: es que tuve un sueño. Soñé que contemplaba todo el valle desde la cumbre de la gran montaña. Tanto me gustó lo que vi en el sueño que he decidido hacerlo realidad. Mientras la oruga se alejaba, el saltamontes, sorprendido, se burla de ella. Estás loca. ¿Cómo vas tú a llegar hasta allá? Para ti, que eres un simple gusano, una piedra para ti es como si fuera una montaña, un pequeño charco como si fuera un mar, y cualquier tronco como si fuese una gigantesca muralla. La oruga oyó su reproche sin dejar un solo momento de seguir arrastrando su diminuto cuerpo. De pronto oyó la voz de un escarabajo. ¿A dónde vas con tanto empeño? Bañada en sudor y jadeando, la oruga le explicó que había tenido un sueño en el que contemplaba todo el mundo desde la cumbre de la gran montaña y que iba a escalarla para que ese sueño se hiciera realidad. El escarabajo soltó a carcajada y dijo: ¡ja, ja! Ni yo, con estas patas tan grandes que tengo, intentaría realizar algo tan ambicioso. Del mismo modo, a medida que la determinada oruga avanzaba centímetro por centímetro, la araña, el topo y la rana le aconsejaron que desistiera en su empeño. Ni en el jamás de los jamases podrá lograrlo, le advirtieron. Pero lo más recóndito de su ser había un impulso que la obligaba a seguir hacia adelante. Ya agotada, decidió detenerse a descansar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, construyó un lugar donde pasar la noche. Aquí estaré mejor, digo dentro de sí. Pero durante la noche la oruga murió. Una mañana de sol resplandeciente, todos los animales que la advirtieron volvieron a congregarse en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos. La concha dura o ese cascarrón comenzó a quebrantarse. Y vieron unos ojitos y unas antenas que no podían ser de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darse el tiempo de salir de su asombro, fueron saliendo las hermosas alas de mariposa de aquella impresionante criatura que tenían enfrente, la que realizaría su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que ahora había vuelto a vivir. Así como Dios predestinó a las orugas a convertirse en lindas mariposas, también Dios nos predestinó a nosotros, a todos los seres humanos, a ser transformados conforme a la atrayente imagen de su Hijo amado Jesucristo. Es cierto que habrá muchas personas que tratarán de impedir, frustrar o posiblemente poner en peligro nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro deseo, nuestro anhelo. No obstante, la palabra es clara en cuanto a lo que Dios desea en la vida de cada uno de nosotros. En la palabra del Señor vemos que constantemente Cristo mismo sugería a sus discípulos y a todos aquellos que estuviesen escuchando siempre sus palabras, que era menester que buscaran el progreso, el desarrollo
y el propósito, el plan, la voluntad y el destino de su vida en este mundo. Nadie nace con un propósito vacío. Todos nacemos con una habilidad, todos nacemos con un propósito, todos nacemos con un plan. Y es menester que nosotros descubramos cuál es el propósito de nuestro ser, de nuestra existencia en esta vida. Dios siempre nos da la palabra de que nosotros somos linaje escogido, de que Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, de que Él nos ha predestinado a triunfar, pero que es menester que nosotros desarrollemos, que crezcamos de gracia en gracia y de gloria en gloria. El mensaje de hoy es uno que yo creo que va a edificar su vida de gran manera. Lleva por título las etapas o el desarrollo en el llamado de Dios. Todos nosotros vamos a pasar por ciertas etapas y no quiero que pierdan de pisada lo que el Señor nos quiere decir hoy en este día. Nadie puede brincar ninguna de estas etapas y ver un desarrollo pleno, incompleto en su vida. No puedes pretender cumplir con el último paso si primero no has cumplido o pasado por los primeros. Ni tampoco puedes pretender llegar a ser una persona completa si comienzas el primero pero no terminas el último. Las etapas del Señor son para cumplirse en su totalidad, para nosotros poder desarrollarnos completo y ser las personas fructíferas que el Señor nos ha diseñado a ser. Somos personas que el Señor nos creó para algo en particular. Y hoy en este día el Señor quiere que sepas de qué manera tú puedes descubrir cuáles son esas etapas en tu vida. Y que hoy de seguro puedas entender lo que el Señor quiera, pero a la misma vez que te percates que van a haber obstáculos en el camino, van a haber posiblemente tropiezos, incluso puede ser que hayan desvíos, pero es importante que nos levantemos con cara en alto y que sigamos ese caminar sabiendo esto, que tenemos un enfoque por delante de nosotros. Y eso es Cristo, porque Él cumplió todas las cosas que había que cumplir. Y ahora simplemente nos resta mantener ese enfoque en Él y ir tras la victoria, ir tras el galardón, ir tras conquistar el reino de Dios. Hay 4 etapas en nuestras vidas. Está la primera etapa, que es la de escuchar. La segunda, que es la de preparar. La tercera, que es de posicionarnos. Y la última, que es lanzarnos. Estas son las 4 etapas que todos nosotros vamos a cruzar, que debemos descubrir y debemos desarrollarnos en cada una de estas etapas. Número 1, la etapa de escuchar. Esta es posiblemente la más importante debido a que es la primera. Muchas personas dicen, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo descubrir para qué yo sirvo? ¿Cómo yo puedo descubrir para qué es lo que Dios me quiere en esta vida? Y la primera etapa es escuchar. Ahora, ¿cómo podemos escuchar? Porque esa es otra pregunta que nos hacemos continuamente. Número 1, escuchamos por medio de la palabra y el estudio de Dios, de su palabra. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La primera etapa de escuchar proviene de la palabra de Dios, el estudio de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, siempre vamos a descubrir lo que Dios tiene que decirnos sobre un asunto en particular. Siempre he visto y he escuchado de personas
que siempre tienen preguntas o dudas en su vida. Y a veces lo primero que me llega a la mente, estarán leyendo la palabra de Dios. Porque toda pregunta, toda duda que usted y yo tengamos, va a ser contestada a plenitud y a luz abierta por medio de su palabra. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. El leerla, el estudiarla, que es lo mismo que escudriñarla. Por eso Jesucristo les dice en Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas nos parece que hay vida eterna. Esto es bien esencial. Las personas jamás podrán escuchar la voz de Dios completamente y en plenitud si no leen su palabra. La palabra es esencial. La palabra no se debe de leer solamente cuando vamos al servicio los domingos. La palabra no se debe de estudiar y escudriñar cuando queramos o cuando necesitemos absorber una palabra buena. La palabra de Dios debe de ser escudriñada y estudiada en todo tiempo y en todo momento, para que esa palabra quede fresca y grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Porque de ahí es que Dios utiliza sus palabras para hablarnos en torno a algo en particular en nuestra vida. Algo, un problema, una circunstancia, cualquier situación que tú tengas para tu vida y en tu vida está hablado por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra inspirada, son palabras que salen de su boca y han sido grabadas en páginas. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tu primera etapa es leer la palabra, estudiarla. Muchos hombres y muchas mujeres han podido lograr encaminarse y desempeñarse en la vida porque fueron hombres muy instruidos en la palabra. Segundo, en la etapa de escuchar, ¿cómo tú puedes escuchar la voz de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es el agente incorporador de todo creyente. Este es el Consolador, nuestro ayudador. El que nos ayuda, nos enseña, nos instruye, nos ilumina. Incluso es el que intercede por nosotros a la hora de orar. Podemos escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Claro, esto es para aquellos que están conectados todo tiempo con el Señor. El Espíritu Santo quedará enmudecido, quedará censurado si el creyente no está conectado espiritualmente con Dios. El pecado en muchas ocasiones logra apagar, logra entristecer y logra censurar cualquier voz sensible y apacible que el Espíritu Santo quiera transmitirnos a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Esta es la segunda forma de nosotros escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que es dada por medio de su agente, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es un fantasma. El Espíritu Santo es una persona que siente, padece, tiene sentimientos. Y es el que al incorporarse en nosotros nos hace accesible al trono de la gracia de Dios. Y es el que nos habla, nos redarguye y nos, por medio de la presencia y la conexión que tiene con Dios Padre, nos puede dejar saber el propósito de Dios para nuestra vida. Y tercero, en la etapa de escuchar, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, en ocasiones la voz de Dios viene audible a nuestras vidas. Claro que lo dejé por último porque muy rara la vez va a ocurrir que un hombre o una mujer escuche la voz audible de Dios. En los tiempos de nuestros antecedentes, de los profetas,
era necesario que la voz de Dios se manifestara audiblemente con estos hombres. Pero en estos tiempos ahora, debido a que tenemos por primero la palabra de Dios y luego el Espíritu Santo, que trabajan en conjunto para transmitir la voz de Dios a nuestra vida, es muy poco probable, pero no imposible, que la voz de Dios audible sea escuchada por los hombres hoy en día. Pero no obstante, sí es posible. En Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 al 10, vemos cómo la voz audible comenzó a llamar a Samuel, aun cuando joven. Dice aquí: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En el verso 10 del capítulo 3 de Primera de Samuel. Al igual que con Samuel, lo hizo con Moisés y lo hizo con otros hombres de la palabra. Incluso en el Nuevo Testamento lo hizo precisamente con Pablo. Cristo se le manifestó y fue la voz audible de Cristo que pudo Pablo escuchar. Pero en estos tiempos ahora nosotros tenemos la palabra inspirada de Dios, grabada en página. Tenemos también además el agente incorporador, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que sirve como la voz de Dios en nuestros corazones. Pero si nos parece poco, pues entonces será posible, y como dije, en casos muy probables y muy pocos, que la voz audible de Dios sea escuchada en hombres o en mujeres en particular. Y tiene que ser algo especial para que una persona escuche la voz audible del Señor. Esta es la primera etapa de escuchar, de cómo tú conocer cuál es tu propósito en Dios, de cuál es el llamado tuyo que tienes aquí en la tierra. Es por medio de la palabra, número uno. Podemos conocer el plan y la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y si nos parece poco, y si es necesario, y si hay algo bien especial que Dios quiere trabajar en la vida de los hombres, entonces la voz audible, tronante, llegará y será escuchada por los hombres. Esta es la primera etapa para nosotros descubrir lo que Dios quiere para con nosotros. La segunda etapa, y posiblemente también la más importante, es la preparación. Esta es la etapa que en ocasiones brincamos muchos de nosotros. Nadie le gusta la preparación porque esto consiste en un proceso y a veces muy largo. La preparatoria en algunas personas puede durar años. Es un proceso que en ocasiones requiere mucha paciencia, una disciplina para esperar en el tiempo de Dios. Y hay muchas personas que lamentablemente se lanzan a buscar su destino y a buscar su propósito en Dios sin ninguna preparación. Y de ahí que pues tristemente los fracasos vienen y a veces los desvíos. Pero quiero que reciba esta palabra en el día de hoy, porque el Señor desea que seamos personas, hombres y mujeres, preparados durante este proceso de estas etapas y este desarrollo. No podemos brincar esta etapa de la preparación. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos? También la pregunta que constantemente nos hacemos, y es una pregunta legítima porque todos quisiéramos saber en qué forma nos preparamos, qué se considera una preparación y en cuánto tiempo, cómo sabemos que ya estamos preparados y que ya podemos continuar a la tercera etapa. Bueno, número uno, en la etapa de la preparación se requiere trabajo arduo y esfuerzo. Trabajo arduo y esfuerzo. Según de Timoteo capítulo 2, dice así, comenzando del verso 1 al 7, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo que Pablo está sugiriéndole a nuestro pastor amigo joven Timoteo es que debemos permanecer en un trabajo y un esfuerzo continuo. Debemos esforzarnos durante la preparatoria. Esto es la primera etapa de la preparación. Trabajar y esforzarnos. Yo no puedo ni tan siquiera enfatizar esto demasiado, de qué tan importante es trabajar y esforzarnos. Dios jamás usará personas ociosas, personas que se quedan estancadas o personas que no muestran ningún empeño o ningún deseo o ánimo para hacer nada, ni para esforzarse, ni para trabajar en nada. Personas que se quedan ociosas, que se quedan en stand-by. Esas personas no pueden esperar ni tan siquiera desarrollar, ni tan siquiera continuar hacia adelante para ver un progreso paulatino o progresivo en su vida. Tenemos que todos demostrar trabajo y esfuerzo. Pablo le sugiere y encarece a Timoteo que se mantenga firme, que se acuerde que primero para ver los frutos de nuestra labor, primero hay que trabajar. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo que sea notable, evidente en nosotros. Tiene que la gente ser testigo de que estamos siendo esforzados, gente que estamos dando el todo por el todo para poder progresar, para poder crecer, para poder desarrollarnos. La gente no crece ni se desarrollan durmiendo en la cama todo el tiempo. Si más bien lo único que cambia es el peso, porque engordecen de tanto comer y de tanto dormir. Aquí lo que va a dar evidencia de buen progreso y de cambios de mejoría es que nos esforcemos y trabajemos arduamente, sin descanso ninguno, entendiendo que tarde que temprano nuestra labor va a manifestar los frutos. Y esa es la primera etapa de preparación. Tenemos que trabajar y tiene que haber un esfuerzo continuo. Ahora, ¿cómo también nos podemos preparar? Nuevamente, por medio de la palabra. Esto es bien importante, porque muchos de nosotros, hay muchos hombres y mujeres de Dios que quieren servirle al Señor, pero no se preparan por medio de la palabra. En ocasiones yo he escuchado personas que tienen un deseo para predicar, un deseo para enseñar, pero carecen de la preparatoria de la palabra. ¿De qué podrán enseñar y de predicar si no están instruidos en la palabra? Sí es cierto que nuestro testimonio en ocasiones nos sirve para testificar y mostrar la grandeza y la maravilla y la misericordia y la gracia de Dios para nuestra vida. Pero la preparación de la palabra es importante. Debemos ser hombres competentes, hombres preparados en la palabra. Y yo no estoy hablando de ser unos filósofos de la palabra. No estoy hablando de ser hombres de mucha palabrería y de mucho conocimiento teológico, aunque no de por todo es mal. Lo que estoy queriendo decir es que simplemente tenemos que prepararnos en la palabra. La Biblia tiene un sinnúmero de recursos espirituales que están escondidos aún para aquellos que no toman ni tan siquiera el tiempo de estudiar la palabra. ¿Cómo podrán alimentar al pueblo de Dios si lo único de lo que podemos hablar es del testimonio que tenemos, cuando que eso no es palabra en sí? Muchos de nosotros estamos faltos del conocimiento y de la revelación de la palabra por no tomarnos el tiempo de prepararnos en ella. Según de Timoteo, nuevamente, capítulo 3,
del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo poder ser enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia si no hay hombres competentes en la palabra que puedan enseñarme por la palabra cómo vivir una vida agradable al Señor y que me pueda preparar para toda buena obra en el reino de Dios? Tenemos que prepararnos en la palabra. Tenemos que ser hombres que seamos instruidos. Y esto es algo, amado, que ciertamente es un don, porque no todo el mundo tiene la capacidad para sentarse horas a estudiar la palabra, y que por ese tiempo de sacar para estudiar la palabra puedan comenzar a extraer significados y revelaciones espirituales que vayan a edificar a la iglesia. Por eso es importante, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que le pida a Dios. Dios nos concede a nosotros si pedimos con fe. Eso es importante, que no nos excluyamos nosotros de decir, bueno, es que Dios le da ciertas capacidades a personas y hay unos que saben más que otros. Yo entiendo por eso que el hermano o la hermana están capacitados por eso y yo no tengo ese don. No, hermano, todos debemos tener la capacidad para enseñar, aunque la palabra también dice que no todos debemos ser maestros. Hay ciertas personas que están en esa capacidad, pero no obstante, la palabra del Señor y la preparación de ella es para todos, porque de esta manera podemos evitar caer en el engaño. Podemos evitar tropezar ante otras enseñanzas y falsas doctrinas que se están moviendo. La preparación en la palabra es bien importante, porque esto nos va a enseñar cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y la última etapa de la preparación es a través de un mentor. Un mentor es una persona que nos enseña, nos instruye, y es una persona que está al lado de nosotros constantemente para enseñarnos este caminar. Muchos de los hombres y muchas de las mujeres que hoy en día tienen ministerios fructuosos, ministerios que han sido prósperos, es porque tuvieron mentores. Hombres de Dios y mujeres de Dios que han sido instruidos a los pies de alguien en particular, una persona capacitada, una persona con experiencia. La etapa de preparación requiere que nosotros tengamos un mentor, alguien que nos supervise, alguien que nos instruya. Lamentablemente, algo que carece en estos tiempos de hoy. Vemos aquí, gloria a Dios, vamos a leer 1 de Corintios 4:17. Dice: espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo. Filipenses, mejor dicho, capítulo 2 del 19 en adelante, dice: espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vernos. Nota que Timoteo era el discípulo o el hijo espiritual de Pablo. Y Pablo aquí deja claro saber que consideraba y confiaba en lo que Timoteo podría dar en el ministerio, porque él fue un joven instruido por el mismo Pablo. Para nosotros poder prepararnos es menester que nosotros tengamos mentores en nuestra vida, personas, padres espirituales que nos instruyan,
que nos enseñen qué camino hemos de conducir por medio de la palabra. Mentores son personas que nos ayudan a capacitarnos en la vida, nos ayudan a buscar el plan de Dios para nuestra vida. Son personas o instrumentos de Dios que, aunque están por un periodo de tiempo corto nada más, no obstante, son las personas que nos van a ayudar a impulsarnos hacia nuestro destino. Ninguna persona, aunque se ve hoy en día, pero ninguna persona podría ser verdaderamente próspero si no tuvo un mentor, alguien que los ayudara. Todos nosotros, como mi persona y las demás personas, han tenido a alguien que los ha enseñado, que los ha instruido. Esto es parte de la preparación. En ocasiones no entiendo cómo hay personas que tratan de evitar de esta etapa o este progreso en su vida. Quieren limitar o quieren tratar de eliminar personas que pueden ser de bendición en su vida. Y luego se preguntan por qué no progresan, por qué no echan hacia adelante, por qué el año siguiente siguen de la misma manera que el año previo. O sea que no hay progreso, no hay cambios, no hay nada, no hay mejoría en su vida. Y yo diría que posiblemente porque algo en una de estas etapas, algo está careciendo. Son personas que no son espirituales suficientes para comprender la importancia de tener un mentor, un amigo, un padre espiritual que los enseñe, que los instruye, que los guíe y que les pueda educar en todo. Por eso posiblemente que hoy vemos el desorden que vemos hoy en la iglesia e incluso aún hasta en los ministerios. Solistas, gente solitaria que están saliendo por ahí por donde quiera sin mentores. Y para aquellos que salieron con mentores, hasta teniéndolos en poco, mostrando de parte de ellos falta de espiritualidad. Tener un mentor es importante en esta etapa de la preparación. No podemos declararnos que hemos sido preparados si no hubo alguien que nos preparó, si no hemos trabajado y esforzado por medio de trabajar ya sea en la iglesia, porque tenemos que prepararnos. Para ser un buen líder tenemos que esforzarnos. El pastor o el líder de la iglesia tiene que ver un esfuerzo y un arduo trabajo en nosotros. Hay gente que quieren llegar a ser pastores, pero no son personas que ni tan siquiera asisten a los servicios durante la semana. Hay gente que quieren ser maestros, pero no ni tan siquiera se prestan momentos para sacar tiempo y leer la palabra. Hay personas que quieren ser evangelistas, pero ni se educan en la palabra del Señor. ¿De qué me vas a predicar? ¿De qué me vas a enseñar? Tenemos que educarnos en la palabra y sobre todo tener un mentor que nos enseñe y nos encamine a este caminar y buscar el propósito de Dios. La tercera etapa, que es posicionarnos. Esta es la etapa que una vez que escuchamos la voz de Dios y una vez que estamos en esa etapa progresiva y paulatina de la preparación, ahora está la etapa de posicionarnos. Posicionarnos significa que nos vamos a ubicar en una posición para entonces comenzar a, gloria a Jesús, a estar en un camino que podamos entonces estar preparados y listos para seguir hacia adelante y ver y ejercitarnos en el progreso. Ahora, ¿cómo podemos posicionarnos? Número 1, recibir instrucción. Tenemos que recibir instrucción. Escuchamos la voz de Dios, nos preparamos, pero en esa preparatoria vamos a recibir instrucciones de parte de Dios. Vemos aquí, gloria a Dios, en Éxodo. Vámonos aquí que dice capítulo 3, hablándole pues a Jehová, a Moisés, dice aquí, del 10 al 14, capítulo 3 de Éxodo. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo,
serviréis a Dios sobre este monte. Digo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Durante la etapa de escuchar la voz de Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo o incluso por su voz audible, y en la etapa de preparación, donde estamos trabajando, instruyéndonos en la palabra y teniendo una persona que nos ayude, estamos ahora en lugar de posicionarnos para encaminar a lo que el Señor quiere que nosotros descubramos en nuestra vida. Pero por medio de esto es el recibir las instrucciones. Jehová da instrucciones específicas. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham y lo hizo con muchos de los profetas y de los hombres y mujeres de Dios que nos antecedieron. Instrucciones específicas de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esta parte es bien importante también. Las instrucciones son importantes porque nos da a nosotros el método o el plan o lo que usted quiera poner, un diseño, si usted quiere ponerlo de esa manera. Nos da a nosotros la forma en la cual nosotros debemos conducirnos para llegar a conquistar nuestro propósito y el plan y la visión y la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros compramos, vamos a poner un ejemplo, una máquina de ejercicio. Esa máquina de ejercicio viene con unas instrucciones. Si nosotros fallamos de leer esas instrucciones y tomamos de nuestra propia voluntad, de creernos que conocemos de cómo dar el montaje a ese instrumento de ejercicio, y por el hecho de creernos que lo sabemos todo, si por mala suerte venimos y somos heridos por medio del uso de esa máquina, no nos podemos quejar ni tan siquiera demandar al fabricador, porque las instrucciones están dentro de la caja. Muchos de nosotros queremos brincar las instrucciones de Dios. Después nos quejamos: Señor, ¿qué pasó? Esto me salió mal, yo pensé que todo marchaba bien. Pero el Señor dijo: pero te di instrucciones específicas. Esto es importante en la etapa de posicionarnos para entonces ver la promesa de Dios. Hay unas instrucciones específicas. Me trae a memoria la instrucción que Dios le da a Abraham. En el capítulo 12 le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. Pero ¿qué hace Abraham? Se detiene en un lugar donde el Señor no lo mandó a que se detuviera. No fue hasta en el capítulo 22, o sea, varios capítulos después y años después, donde tiene a la promesa de su hijo, que entonces vuelve Dios, le habla a Abraham y le da unas instrucciones, esta vez a ver si sigue las instrucciones al pie de la letra. Y sabemos que debido a que Abraham hizo caso y siguió esas instrucciones, fue llamado el padre de fe. Porque fue cuando precisamente recibió instrucciones de sacrificar a su hijo, el hijo de la bendición, el hijo prometido. Van a haber ocasiones que si no seguimos instrucciones la primera vez, Dios entonces va a tener que repetir esas instrucciones de nuevo, porque desea que estemos posicionados para recibir su bendición. La primera etapa de la posición, de posicionarnos, es recibir instrucción y escuchar bien. La segunda etapa es, una vez que recibamos esas instrucciones, ahora estamos preparados para recibir la bendición. Vemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 al 10, dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, será hecho así como si no. Si no, no. Si no me ves, pues entonces no vas a recibir la bendición. Nota que lo más que me impresiona es que
Eliseo se posicionó para recibir esa bendición. Siguió las instrucciones de su mentor. Acuérdense lo que le dije anterior. Siempre hay un mentor que nos va a ayudar a posicionarnos en la bendición, a recibirla. Eso es importante esta etapa. Una vez que recibimos instrucciones, estamos preparados para recibir la bendición. Esta es la etapa de nosotros poder ubicarnos y descubrir nuestro destino. Nuevamente, importante de no brincar, de aceptar y recibir las instrucciones, porque de lo contrario no vamos a estar preparados para poder recibir la bendición. Elías le da instrucciones, él la entiende, la cree y la comprende y espera y se posiciona para recibir esa bendición. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy estamos posicionados para recibir la bendición de Dios? Es importante que recibamos instrucciones para recibir su bendición. Y por último, en la etapa de posicionarnos es recibir el poder del Espíritu Santo. Para toda obra, para todo lo que vayamos a desempeñar y a descubrir en nuestra vida conforme al propósito de Dios, es menester que nos posicionemos para recibir el poder de Dios. No es lo mismo ser respaldado por Dios que ser, ¿verdad?, apoderado por ese poder de Dios. ¿Ok? Dice aquí en Hechos capítulo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, mejor dicho, capítulo 2, del 1 al 6 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Es importante que nosotros debemos posicionarnos, ubicarnos y estar en una posición para recibir el poder del Espíritu Santo, o sea, el revestimiento del Espíritu Santo. Nosotros podemos estar sellados, podemos estar señalados, puede ser que estemos señalados, tocados por el Espíritu Santo, pero no apoderados del poder del Espíritu Santo para encaminar y comenzar a obrar en el plan divino que Dios tiene en tu vida, ya sea en un ministerio o sea lo que sea, para trabajar en el servicio de la iglesia. Hay muchas personas que han estado en el progreso, han estado pasando por el estado y las etapas, pero todavía les falta el recibir el poder del Espíritu Santo. Hay mucha gente, mi hermano, que está haciendo, ¿verdad? Tienen evidencia de que ciertamente hay un cierto respaldo de Dios, pero el poder del Espíritu Santo no está con ellos. Y esto es importante, mi amado, porque nada podemos hacer, nada podemos lograr, a nadie ni nada podemos conquistar si el poder del Espíritu Santo no está y se manifiesta en nosotros. Hay gente vacía, hay gente sin poder que están operando en este mundo. Y por eso es que en ocasiones se le hace difícil, en ocasiones conquistar y tan siquiera lograr convencer a la gente por medio de sus palabras, por medio de sus acciones, por medio de su ministerio, porque están careciendo del poder del revestimiento. No se han posicionado para recibir ese poder y ese revestimiento del Espíritu de Dios. Y esto es importante en nuestra vida, recibir este poder. Gloria a Jesús. Y por último, enlazarte. Esta es la última etapa de nosotros, gloria a Dios, descubrir qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Ahora es importante yo hacer mención que cuando yo digo lanzarnos, no estoy hablando lanzarnos a la deriva, no estoy hablando de lanzarnos a locura, no estoy diciendo lanzarnos aquí
¿verdad? A lo que sea, lo que Dios quiera, como quien dice, a la suerte. Si sale bien, si no, no sale. O sea, no estoy hablando de ese lanzamiento. Yo estoy hablando que una vez que hemos cruzado por estas etapas de escuchar palabra de Dios, escuchar su voz, y una vez que estamos en esa preparatoria, preparándonos por medio del esfuerzo, el trabajo de la palabra y a través de un mentor, y una vez que ya estamos en posición porque hemos recibido instrucción y porque hemos ya recibido la bendición de parte de Dios y tenemos ese poder y esa presencia de Dios en nuestra vida, ahora Dios hará posible que nos lancemos y podamos entonces ahora comenzar a descubrir nuestro propio camino, pero aún con el propósito de cumplir el plan de Dios. Nadie en esta vida que sea parte de la familia de Dios es un solista. No existe tal cosa. Todos como iglesia componemos miembros, somos todos miembros que formamos un cuerpo, y todos cuando nos unimos estamos trabajando para algo en común. Nadie se puede declarar solista, nadie se puede declarar que anda solo. Todos aquí estamos trabajando unidos y en común con un propósito para que todos al fin podamos llegar a la unidad de fe y poder entonces, gloria a Dios, ver el propósito completo de Dios. Pero ciertamente somos muchos, somos hombres y mujeres variados, con diferentes propósitos y diferentes planes de parte de Dios. Dios es uno, pero Dios trabaja con cada uno de nosotros muy diferente. No esperes que el Dios de Abraham trabaje contigo de la manera que trabajó con él. No esperes que el Dios de Isaac trabaje contigo de la manera que trabajó con él. No esperes que el Dios de Jacob trabaje contigo de la manera que trabajó con él. Dios es un solo Dios, pero trabaja con cada uno de nosotros en diferentes maneras. En el lanzamiento o en la preparatoria de salir en busca del plan y la voluntad de Dios, es menester también que comprendamos que debemos salir, número uno, con el respaldo de Dios y con su bendición. Esto es importante. Y que salgamos con esa palabra de confianza. Cuando hablo de respaldo, estoy hablando de la confianza y el respaldo que Dios da por medio de lo que Él declara en nuestra vida. Uno de mis textos favoritos viene de Josué, capítulo 1. Todo el mundo posiblemente no sabemos este verso en particular, del verso 9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es una confianza, una palabra de confianza. Yo me puedo lanzar porque yo estoy confiando y estoy descansando en la palabra de respaldo que Dios me está dando a mí, como te la está dando a ti en esta mañana. Nadie puede, mi amado, lanzarse si no tiene esa palabra de aseguranza. Esa es la mejor aseguranza que tú puedes tener en tu vida. Mucha gente se están sacando aseguranzas de vida. Aleluya. Porque eso es verdad. Mientras estén vivos, pues la aseguranza lo que sirve es para proteger a aquellos que queden atrás en caso que esa persona muera. Entonces aquellos que quedan vivos quedan asegurados y confiados por lo que deja atrás aquel que muere. Pero tú sabes qué, en este tiempo ahora, usted y yo como creyente, aleluya, la aseguranza de nosotros no es una aseguranza de vida, no es una aseguranza de carro ni nada por el estilo. La aseguranza vuestra, la aseguranza tuya y mía, es la aseguranza de la palabra de Dios y su confianza y el respaldo de que Él está contigo donde quiera que tú vayas. No importa lo que suceda, no importa lo que tú cruces. Si cruzas valles, si cruzas montañas, Dios estará contigo como poderoso gigante. Y esa es la aseguranza, esa es la certeza que podemos tener. Aleluya. Y por eso podemos tener toda confianza
de poder lanzarnos en la vida sin tener miedo, sin tener preocupación alguna. Aleluya, porque sabemos que Dios nos da su palabra y en ella podemos confiar. Nosotros, mire hermano, hay gente, cristianos, que han solicitado guardaespaldas profesionales. Yo me pregunto en quién están creyendo. Y esto se ve mayormente en ministerios muy lucrativos, con guardaespaldas y armados. No estoy hablando guardaespaldas armados con la Biblia. Estoy hablando guardaespaldas armados con armas de fuego. Y son hombres de Dios y son mujeres de Dios. ¿En quiénes están creyendo? Miren, hermanos, si creemos en Dios y trabajamos para Dios, porque esa es la clave. Si trabajan para Dios, pueden confiar en la seguridad y en la protección de Dios, de que Dios respalda a sus siervos. Y por último, esa presencia de saber de que tenemos a Dios a nuestro lado. Sansón era un hombre que dice la palabra en Jueces 16:20, dice que él no sabía que el Espíritu de Dios se le había ido del lado. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hoy en día no saben que el Espíritu de Dios se le ha ido del lado? Esto es un peligro. Moisés dijo en Éxodo capítulo 33 lo siguiente. Y él dijo, verso 14 en adelante, y él dijo, mi presencia irá contigo. Este es Jehová hablándole a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Impresionante. Lanzarnos nos va a dar la seguridad de que no tan solamente la presencia de Dios va con nosotros y nos da descanso, sino que podemos estar seguros que el movimiento que estamos dando es el correcto. Moisés dijo, si tu presencia no va a ir con nosotros, ni de aquí nos saque. No nos mueva de donde estamos. Ahora, esto hay que saber interpretarlo, porque muchos aluden a esto, que posiblemente pues Moisés estaba un poquito cómodo donde estaba. Y nuevamente, como había hecho en el capítulo 3, posiblemente se puede leer entre sus líneas que puede ser que esté dando otra excusa más para no moverse de su comodidad. Pero nota que no es esto. Es que Moisés ha comprendido desde el momento que fue escogido y todos los milagros que él pudo ver y la salida de Egipto del pueblo hacia el lugar prometido y toda la trayectoria y todo el proceso. Él se dio de cuenta que si no era por la presencia de Dios y por la directriz y las instrucciones de Jehová Dios, hubiesen perecido todos. No algunos como perecieron en el desierto, pero sino más bien todos. Moisés quería estar seguro que la presencia del Señor estuviese con él en todo momento. No era que él se sentía cómodo donde estaba y que posiblemente ahora estaba dando una excusa para no moverse de allí, estar seguro, o posiblemente dudando. Bueno, Señor, yo no sé, pero yo no sé si sea prudente salir de aquí. Pero si vamos a salir de aquí, yo quiero saber de que tu presencia vaya conmigo. De lo contrario, no nos saque de aquí. Moisés lo que está dejando saber, amado, que cada paso que demos, cada paso que nosotros encaminemos en la vida, que estemos seguros que la presencia de Dios esté con nosotros, porque es la presencia de Dios la que nos va a dar descanso en todo lo que nosotros encaminemos. Todo lo que tú hagas en el Señor va a haber descanso, porque la presencia de Dios logra dar descanso a nuestra vida. Bien dijo Jesucristo, venid a mí
todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es importante que todo paso que tú des, toda decisión que tú des, desde ahora en adelante, que tú comprendas que si la presencia de Dios va contigo, tú puedes confiar, aleluya, de que vas a hallar descanso. No te vas a sentir fatigado o fatigada. Tú vas a confiar y vas a creer y vas a dar el paso, porque sabrás que la presencia de Dios va a ir contigo y te va a dar la victoria en todo. Estas son las etapas importantes de nuestras vidas. Por testimonio y por experiencia se los digo. Es importante no brincar ni tan solamente en una etapa. Nuestra primera etapa de escuchar es la importante, porque en esta escuchamos el plan de Dios para nuestra vida, por medio de su palabra, por medio de su espíritu y en ocasiones por medio de su voz audible. La segunda etapa de prepararnos, aquí es donde comenzamos a esforzarnos, a mostrar el empeño y el deseo que tenemos para las cosas con Dios. También nos preparamos en la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres competentes en su palabra. Hay mucha gente analfabeta, por decirlo así, perdona la expresión, pero hay gente que no son competentes en la palabra y después se preguntan ¿por qué no hay cambio en la gente? Pues ¿de qué le vas a predicar si no tienes conocimiento de la palabra? Prepárate en la palabra y luego prepárate a través de un mentor. Esto es necesario, esto es importante, que haya alguien que nos ayude a capacitarnos, que nos ayude, aleluya, a forjar nuestros caracteres. Es importante tener a alguien experimentado, un padre espiritual, una madre espiritual, alguien que nos ayude a, aleluya, a cómo caminar en la vida, que nos enseñe cómo orar, que nos enseñe las cosas que son importantes y que son edificantes para nuestra vida. Luego está posicionarte, ubicarte. Número 1, para recibir instrucción de parte de Dios. No se puede brincar, aleluya, en recibir la instrucción de Dios. Luego, para recibir su bendición. Y por último, para recibir el poder, aleluya, del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por último, lanzarte. Esta es la etapa en la cual podemos verdaderamente glorificar a Dios. Dios desea que todos demos fruto. No le crea a nadie que le diga a usted, no, hay hombres que no van a dar fruto y hay otros que van a dar fruto. Tú simplemente sigue buscando de Dios. Todo se nos manda a dar fruto. El que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Todos tenemos que dar fruto. Cuando nos lancemos, después que hayamos pasado por el proceso, aquí vamos a glorificar al Señor, porque vamos con su respaldo, con su palabra, y vamos confiados de que Él va con nosotros, con su presencia, porque eso es lo que nos da descanso. Eso es lo que nos ayuda a no fatigarnos en el camino. Eso nos ayuda a seguir peleando hasta el final. Lo que es el Gatorade para aquel que corre como atleta, lo es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos esfuerza, eso es lo que nos ayuda a seguir corriendo, porque esto no es el que comienza, sino el que llega hasta el final y el que persiste. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Así que, mi amado, si hasta el sol de hoy has dudado, ¿cuál es el propósito de Dios para con tu vida? Yo espero que a través de este mensaje tú comprendas, a la luz de su palabra, que Dios te ama y desea que tú descubras tu propósito en esta vida. No sigas más ocioso. Descubre lo que Dios desea para ti hoy, desde ahora en adelante. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y seguimos hasta la próxima. Chao.